Todos nos hemos de recordar de Amartya Sen, el Índice de Desarrollo Humano, los documentos de Naciones Unidas del 94, que hablan mucho de eso. Y ahí mismo se planteaba que el desarrollo humano no se puede dar sin la seguridad humana. Es decir, si se tienen las bases ya establecidas para el desarrollo humano, pero la gente no tiene seguridad en su entorno, entonces se inhibe el desarrollo humano. Entonces se hablaba ya de esta seguridad centrada en la ciudadanía, ¿sí? Que es distinta a la seguridad pública centrada primero en la autoridad y luego en círculos concéntricos en la ciudadanía, ¿no? Es como la gobernanza y la gobernabilidad y todo esto que se van generando términos que están más centrados en las cosas. Y bueno, esto es leña para todos, pero nos ubica en cómo van, digamos, dándose los satisfactores, cubriendo los requerimientos de las necesidades más apremiantes, como son las fisiológicas. Las de seguridad son las que están en el siguiente término, con que inmediato a un piso básico está entonces el sentido de seguridad. Naciones Unidas define la seguridad humana de una manera muy cortita. A mí me impresiona lo corto de la definición, y todo lo que dice es la ausencia de necesidad y de miedo. Es así de corto. O sea, un concepto amplio de seguridad en el sentido de que estés satisfecho de tus necesidades. Exacto. Del primer nivel. Dormir bien, tener donde dormir, tener hambre. Sí, tener hambre, etcétera. Está excelente. Es que, pero es demasiado. No tener miedo de salir a la ciudad y de miedo. Ausencia de necesidad y miedo. Eso es lo que ausencia de necesidad y miedo. De necesidad. Pues la necesidad de magistral. Eso sí. Buenísimo. Sí, está bien. O sea, sí no sé la definición. Sí. Está buenísimo. Entonces, pensando en ese concepto de ver seguridad social, educación, algo que, bueno, yo, la verdad, hasta que empecé a analizarlo de mejor manera, el índice de masculinidad, pues que nos decía algo, pero no tanto como en el índice se refleja. Vamos a ver por qué. Un espacio vital sin violencia, una propiedad sin riesgos, los servicios públicos. Entonces, y la idea era lograr algo parecido a lo de Amartya Sen, pues que logró el índice de desarrollo humano con capacidad. Sí, pero también como con base censal, pues puedes hacer un proyectote, ¿verdad?, para un aeroplano, hasta con alberca, pero no de echarlo a volar como. Oye, Eugenio, pero eso también tiene que ver con que si en el contexto donde yo vivo hay un grupo de población que no tiene asegurados o no tiene esa seguridad, eso vulnera mi seguridad porque se vuelven... Ahorita lo vamos a ver. Sí. Bueno, no me voy a entretener en esto, pero básicamente habla de recursos necesarios y cómo los recursos, como tú dices, colectivos, también obran a favor o en contra del individual o material. También está muy claro cómo logramos ver los efectos en función de las causas. Las causas nos explican los efectos, como el caso de la violencia con todas estas variables. Vamos a empezar. En la parte de salud, el indicador que estamos considerando es la cobertura de servicios de saneamiento, y este es el mapa común que nos permite ver pues, en qué zonas prácticamente no hay este tipo de servicios y en dónde los hay con mayor presencia. Así está el país, esto es por
ustedes lo conocen mejor que yo, el municipio, ¿verdad? Como esta zona tiene menos acceso a los servicios de salud. Si metemos el suma aquí en Aguascalientes, donde está así, y tenemos, digamos, desde 1.6% de cobertura hasta el 97%. Es decir, hay muchas brechas en esto. ¿Por localidad o por Este es por, sí, pero aquí sí ya está el zoom por Raquel. por acá. Y resulta que esta zona que es de, incluso con recursos interesantes, es el norte de las ciudades que no nos tiene cobertura. Tiene más coberturas, claro, dentro de Seguro Popular, etcétera, los municipios del interior, pero esta zona hay mucho cuenta propia, profesionista, etcétera, que no tiene cobertura. Y resulta ser muy catastrófico, ¿no? O sea, conozco una media docena de casos ahí de gente que ha enfermado y que ha tenido que pagar carísimo la hacer el cubo, el estar ahí, se embarra, pero En riesgo el patrimonio. claro. De hecho, en esta zona el año pasado hubo 20 suicidios. Me damos cuenta de la verdad que. Sí. No, esta es la cobertura exacta en el caso de los delitos. Y bueno, un poco aquí se hace una reflexión de que no solo es la salud, también tiene que ver con pensionamiento, con todo esto que estábamos platicando de la seguridad social. El segundo indicador es de escolaridad. Esto es lo que veíamos de las distancias, digamos, ¿no? Entre los países que tienen ya una educación obligatoria de 13, 14, 15 años versus las que están todavía con 5 años, 4 o 5 años. Entonces el país se ve así como muy marroncito, bueno, el norte con mucho más grado promedio de escolaridad. Pues es el triángulo dorado. Este es, sí, la... Es el triángulo dorado. Triángulo. Lo interesante es que estamos avanzando a un promedio de un año de escolaridad cada 10 años. El censo del 70 nos dio 4.6 años de escolaridad y el último nos dio 8.6, entonces son 4 décadas, a un año de escolaridad cada 10 años. Entonces quiere decir que entre esta otra, que está de 5 a 14 años de escolaridad, hay un siglo de diferencia. Los que viven en un lado y en otro. Entonces estas brechas, es lo que tú estás diciendo. O sea, sí me afecta que el vecino pues, no tenga escolaridad, no tenga ingreso, no tenga, etc. Entonces, mi patrimonio, por ejemplo, está más expuesto. De hecho, por ejemplo, Nuevo León está considerado como de los estados con promedio de escolaridad más alto, porcentaje de población económicamente activa de los más altos de la República, pero está ahorita declarado como un estado riesgoso para visitar. En la lista de los estados que sacaron en Estados Unidos, es de los no recomendados para visitar por el nivel de violencia, por el nivel de secuestro, porque también las brechas entre los que tienen y los que no tienen. Sí, que era lo que comentábamos siempre de la Comunidad Económica Europea, desde Maastricht, hablaba de que no admitía un Estado miembro al interior, pues el decil de mayores rentas tuviera más de 20 veces el ingreso del decil de menores rentas. O sea, esa proporción 20-1 ya la habían. Ni siquiera invocaba la justicia, sino la gobernabilidad. La Comunidad Económica Europea no garantiza la gobernabilidad. Un Estado miembro donde esa separación sea de ese tamaño. Entonces traemos 40-1, traemos el doble de la recomendación. Es que en este caso quedaríamos totalmente reprobados frente a eso, ¿no? Y por ejemplo, países como los nórdicos están 5-1, ahí la diferencia es casi imperceptible. Y lo que se dice ahora es que ya en primaria ya no va a haber reprobación, ya está, que no va a haber reprobación. De hecho, la desde hace escolaridad va a rato aumentar. no hay. Claro. Pero pues eso es relativo, ¿no? A
avanza superficialmente, ¿no? Porque en realidad la educación o la calidad en educación. Exacto, eso la OCDE nos marca 12 años de escolaridad para como plataforma de despegue, ¿no? Por un país que quiera ser desarrollado necesita 12 años de escolaridad. Pero sí, medio broma, medio serio, dice, bueno, pero con la calidad de México necesita 18. O sea, sí. a los 12 no va a ser suficiente. Y bueno, no, esta es toda una reflexión de todo lo que te aporta la educación, la escolaridad, el pensamiento racional, etcétera, ¿no? Es decir, cómo te separa de manera muy importante de todo aquello que te construye para el desarrollo. Claro, la idea general es esto, ¿no? Que te da pensamiento lógico, racional, te da pensamientos de valor individual. Fíjate, Rodrigo, estoy leyendo un libro que nos recomendaste hace tiempo, que es el de La ética para Amador. Y ahí la reflexión que hace es que si no damos los elementos para que la persona se desarrolle como ser humano, pues no se va a comportar como ser humano. O sea, quiere decir que si una persona no se le enseña a apreciar la cultura, el arte, no se le da educación, etcétera, pues su comportamiento no va a estar muy diferenciado de los animalitos, por así decirte. O sea, lo que nos hace humanos es esto. Entonces, si no hay estos elementos en la educación de la población, no esperemos que se comporten como humanos, en el buen sentido de la palabra. Claro, y el valor intrínseco, pues, en la educación, Ajá. no como se le está viendo así como un elemento de trueque, ¿verdad? Para que no se cosifique, exacto, sino que realmente tenga el valor de persona, y valor de persona con pensamiento racional, lógico, que aprecia o valora lo que puede hacer el ser humano, a diferencia de lo que pueden hacer los animalitos que se guían por un instinto. Sí, la MAI hace un estudio de niveles socioeconómicos y nada más hace 10 preguntas y se aprecia que le resultan más o menos los niveles socioeconómicos iguales que él utiliza 4.500 preguntas. Entonces, con 10, y entre esas está el nivel máximo de estudios que más aporta en el hogar. Y luego tiene formas interesantes de lograr ver poder adquisitivo, como el número de focos. Es algo que hasta que lo piensas bien dices, bueno, es que el número de focos de una casa te habla de la calidad y de la cantidad de la vivienda, ¿no? En fin, lo que queremos hacer con esto es ver cómo de forma indirecta ya estás viendo un contexto que te permite apreciar mucho más que lo que te daría el indicador así en crudo. Quizás es uno de los aportes que más me gustan del índice, la habilidad, pero tiene que ver con la cuestión del índice de masculinidad. En China aquí aparece de color muy distinto porque por el hijo único. El hijo único, entonces todos que genera. Tienen nombres, pues mataron mujeres o las vendieron ¿sí? Bueno, sobre todo el matrimonio rural, que si es que una niña para el campo no es hija, no es un niño. Entonces, nada más es un niño, pues pasa el niño. Entonces son millones de niños que no tienen familia. Y se está empezando a ver una serie de programas porque no son niños únicos para los abuelos, no son para los papás, están haciendo besos, están haciendo comer todo lo que ellos desearon de hamburguesas, y con el fast food, ¿no? Entonces son chiquillos que están teniendo el homosexualismo, etc. Pero incluso las chavas los explotan. O sea,
ando contigo, pero ¿qué me vas a dar? Mínimamente me tienes que comprar, me llevas, me traes, nada. Es una cosa impresionante, pero así de, no te vuelvo a ver si no me ofreces. Porque tienen, ahora sí que hay 7 hombres por cada mujer, ¿no? Entonces se dan como el lujo de escoger y a quien escogen, pues a quien más. Sí, una alumnita decía, no, pues órale, las visitas ya saben dónde se van a salir. Oye, ¿y al revés cómo se explica? Migración de hombres que se van a trabajar. Sí, claro, migración, pero por ejemplo de Rusia, el alcohol, pero ¿cómo ahí? Aquí es entre 65 años y más. Nosotros eran menores de 15 y tenía mucho sentido justamente por esta diferenciación. Acá de 65 años y más porque la esperanza de vida de los rusos es de 66 años, varones. Las mujeres tienen una sobrevida hasta de 20 años, pero es el vodka, sí, es el efecto. O sea, que el vodka te hace que vivas más años. Mucho menos. O sea, los hombres, por eso los varones que son los que toman se mueren a tempranas edades. Por eso hay más mujeres. Muchísimas más mujeres, pero es con 65 más. Ahí sí le tocan también sí, le tocan. O sea, las señoras de la tercera edad se dan el lujo de haber. Sí, creo que a ver. No, al revés, los señores. Los sobrevivientes. Los hombres sobreviven. Les andan tocando 4, digo, ya para qué se les da. También llegó ahí. Esta zona, por ejemplo, tiene que ver con una mortalidad, una esperanza de vida muy menor entre las mujeres del Islam. ¿De ahí por qué, Eugenio? Porque privilegia la atención médica, las los varones, enfermeras, ahora sí que por brecha de género. Porque la pensión de salud supongo que la privilegian siempre a varones. Sí, estos hombres no llegan a una esperanza de vida alta. Se sienten muy relegadas, el varón puede tener varias mujeres, cambia de modelo, cambia de modelo con frecuencia, ¿no? Entonces pues va relegando, propicia que se sienta pues sola, etc. Lo que es importante pues es ver que en los países, por ejemplo ¿no? Estos dos que son muy blancos, ahí la gente nacen niños y niñas y ahí están y florecen donde nacen. Oye, pero aparentemente ahí estamos nosotros, ¿no? Sí, no es blanco, es un color azul tenue y contrasta mucho contra Estados Unidos, sobre todo porque hay en nuestro caso hay una migración fuerte hacia los Estados Unidos, como sabemos. No, acá también hay varones, pero porque la migración haga varones. Claro. No, pero el azulito que es, no son más mujeres. Ah, sí, perdón. Sí, entonces Las guerras, es el whisky. Sí, las guerras. Porque también de veras las guerras, pues en Estados la Unidos. esperanza de vida. Sí, en todas las guerras del mundo andan metidos. Sí. Yo no sé si ahí también, tomando lo de migración que decías, ¿no? Uno de los rasgos de la migración mexicana que se ha acentuado en los últimos años, ahora que se rompió la circularidad, sería los hombres van y vienen, o sea, los hombres van más y vienen de México a Estados Unidos. Las mujeres se van y por lo regular hay quedan. mujeres que no vuelven nunca y de visita, tienden a quedarse. Y bueno, y obviamente Estados Unidos recibe muchas mujeres también centroamericanas y todo eso, yo no dudaría que ese mismo efecto se esté también. Ahora, lo interesante de ver el país es esto, o sea, aquí está la feminización de la migración, o sea, en esta zona son mucho más varones y acá se quedan las mujeres.
esta separación a mí nos llamó mucho la atención cuando trabajamos Lázaro Cárdenas. Hay un lugar que se llama Las Guacamayas, que está lleno de varones que se fueron a buscar trabajo desde y se quedaron ahí, pero no se trajeron a la familia. Hace cuenta como si estuvieran en un campamento. En un campamento, en algo provisional. Y no, pues una chava no puede andar a las 7 de la noche por ahí porque parece caudillas. Y es, de veras, está muy cargado del lado de los varones, esa zona. Entonces tú dices que sí se desequilibra mucho, como que sí nos hace mucho. Incluso también en los poblados donde no hay varones, y que las propias chavas te dicen, no, pues es que los de mi generación se fueron al norte, yo con quien me voy a casar, no, ya no queda nada de aquí en el pueblo. O sea, sí, también le lastimas el proyecto al otro. El interior de Aguas está así también. Tenemos, por ejemplo, esta zona es bien interesante. Pero eso es Aguascalientes. Este es Aguascalientes, es el centro, está lleno es súper femenino el centro. Por los nidos vacíos, claro, ¿no? Entonces se van yendo, se mueren los varones. O sea, son mujeres ya son mujeres viudas, con un caserón de 7 recámaras, porque tuvieron 7, 8, 10 hijos, ¿no? Y entonces está súper femenino, ¿sabes? Pero es por eso. Pero se vuelve también muy inseguro. Entonces, el que el centro haya sido tomado por los bares y los antros y eso tiene por ahí esta justificación. Es una tierra de nadie, ¿no? Entonces lo tomas. Y hay, nomás en la estación al Jardín San Marcos hay 50 puntos de venta de alcohol, ¿no? Sí. No, pues ya todo Madero, todo Venustiano Carranza, todo el corredor cultural. Las Américas. Sí. O sea, que las mujeres son las que toman más bien. No, pero, o sea, como ya las casas se abandonaron, ahora se están esas señoras se convirtiendo. quejan de que no pueden dormir, de que le hacen mucho ruido. Es una viejita que, ay, la señora, ¿no? En fin, lo interesante es ver que donde se empiezan a dar estos desequilibrios, va cambiando el carácter de la ciudad. El carácter de la ciudad, de las zonas, el equilibrio pues entre sexos, cuando hay mucho O sea, más, como es más importante mujeres. los equilibrios. Sí, todo. Es una foto que me gustó mucho de una chavita de edad casadera en una zona de excursión, están en lugares donde les cambian los dólares. No tienen que salir a buscar el trabajo y a buscar la vida en otro lado porque en el pueblo ya no hay nada. Bueno, el otro tiene que ver con la densidad habitacional, El equilibrio poblacional. sí. Este es el hacinamiento mundial, ¿verdad? Están los países del tamaño de su población. Y acá están en cuanto al consumo de recursos. Fíjate nomás. Entonces, Tremenda panza. Tremenda panza Estados Unidos. tremenda panza de Estados Unidos y acá ni lo ves, ¿no? Su población no hay. En cambio, la India, toda esta zona con tanta población, 300, ¿no? más Mira Japón, flaquito y luego acá. Japón es cierto, tienes razón. y los gordos del norte, ¿no? Así y los flaquititos de toda Sudamérica. Buenos Aires, qué bonito. Sí. Porque vivimos también en el país algo así, ¿no? No está expresado de la misma manera, pero evidentemente pues tenemos concentraciones poblacionales importantes con menores recursos, tanto en el país como en el estado o en la ciudad. Todo el oriente está mucho más densamente poblado. Estaba, por ejemplo, diciendo que, ¿cómo era? 4 de cada 10 suicidios están en el oriente, pero hay 6 de cada 10 viviendo en el oriente, entonces no es
la intensidad no es tan fuerte como se puede hacer. Oye, Eugenio, pero por ahí tiene que ver con que el índice de hacinamiento también es más alto en el oriente. Claro. Pero habría que Sí. por ahí, Eso ¿no? sí. O Y sea, ya se estudios de ven- caso de la relación de Sí. seguimiento. Sí. Sí, el punto es que el hacinamiento, los 2.5 ocupantes por todo lo que propician es que el espacio vital de las personas se restringe mucho. Y entonces en nuestras casitas de interés social de 32 metros cuadrados metes nuestras 4, 5, 6 ocupantes, entonces eso el hotel cancelar Luego llega no Porque fíjate que ¿qué fue el año pasado o el antepasado? No me acuerdo. Llegó gente del Infonavit y del CONAV y todo, preocupados porque como que la demanda de créditos de vivienda había bajado. Entonces estaban preocupados por promover que la gente adquiera créditos para vivienda. Pero yo les decía, es que la vivienda que están ofreciendo es semilla de suicidios, de delincuencia, porque lo que te están te están ofreciendo los pies de casa, los pies de casa, un cuartito para que vivan ahí 5, o sea, ¿qué aportación al desarrollo social o al desarrollo humano están aportando? No, además ahorita ya no hay problema, no solamente ese, sino la localización. Normalmente los fraccionadores lo que hacían era fracciono lejos de la mancha urbana para que se capitalice, se aumente la plusvalía del territorio. Está en medio. Ya después llego y por lo menos ocupo ese territorio que ya es mucho más caro. El problema es que ahorita, antes se lo hacían a una distancia de 1 kilómetro. El problema es que ahorita lo están haciendo a 5, 7, 10 kilómetros. La gente compra su casa, llega y de repente se da cuenta de que no llega a su trabajo, porque no hay transporte. Se le está paciente. Claro. Es paciente, luego tiene que hacer 2 horas de viaje, y entonces yo la compré y ahí la dejé. Fíjate que eso es importantísimo para esto del crecimiento de la ciudad en forma horizontal y discontinua tiene mucho que ver con la cuestión de las universidades locales, porque lo que quisieron fue que sus ranchos, antes dedicados a la agricultura y luego a la agricultura, ahora se hicieron regionalmente, se hiciera desarrollos habitacionales, pues, como cotos, desde cotos y mobiliarios en general. Pero lo interesante es que te piden universidad, piden centro comercial, para que la gente si se vaya para allá, pues no. Y de hecho como que fueron quitando así que los Salas Calvillo, la Monaterra, la avenida Escrivá de Valgaraguén y Villa Asunción. Es así, otros, Mahatma Gandhi, San Gerardo, la Politécnica. Y así te vas, ¿no? El TEC de Garza Sada, el TEC de Monterrey. Bueno, el TEC de por sí ya había agarrado ese modelo, que es más inmobiliario que universidad, que va y le pone un cartel en donde va a explotar pero convive con esquemas de especulación bárbara. Yo me acuerdo de cuando de los primeros años que estábamos en el puesto, ¿te acuerdas cuando se abrió la ampliación Zaragoza? Entonces, de Zaragoza, donde pasas las vías del tren, hacia Segundo Anillo, todo eso, hay una serie de me acuerdo que decíamos que era un monumento de especulación inmobiliaria, ¿no? Hay unos baldíos ahí enormes, unos lotes. Como Gómez Morín. Sí, Gómez, bueno, pero Gómez Morín más por el asunto de que van las vías del tren, está todos los talleres y eso, es un poco que no sea tanto habitacional, pero ve Zaragoza, o sea, Zaragoza nomás pasas en el primer anillo, todo eso, y así está desde hace 12 años que abrieron esa avenida, ¿no? Bueno, pues Una ciudad sin densidad. sí, y cuando ves la georreferenciación de la delincuencia, están llenos esos lotes baldíos, de violaciones y de asaltos, etc. Porque ahí quién te va.
Entonces, la chava tiene que atravesar para ir al camión. Además, más gente en las calles permanentemente. A la misma hora, pues la sigo y la. Entonces, sí, no hay ciudad Pero realmente. también, No hay, no hay ciudad. también hay espacios de no ciudad. la oferta de vivienda es impresionante. O sea, ya hay 20-30% de viviendas deshabitadas y siguen construyendo. Yo no sé a quién le van a vender. Pero mira, Ceci, el problema es ese. O sea, porque necesidad de vivienda sí hay necesidad de vivienda, pero te endeudo para toda la vida y te ofrezco un pie de casa que además lejísimos, como tú dices. Hay más de 4,000 viviendas deshabitadas. Porque Sí, ya no me el conviene. detalle es que mejor ofrece créditos para comprar Casas vivienda usadas. que ya exista. Mira, como que había ahí una confabulación entre Fobiste, Infonavit y demás para los nuevos fraccionadores, digamos. Y ahorita ya están reconsiderando y ya, porque haz de cuenta, si pedías un crédito de Infonavit para casa nueva, te daban una X cantidad. Pero si pedías para casa usada, casi te lo reducían a la mitad casi. Y ahorita ya están reconsiderando esa posición, porque pues lo que te ofrecían para vivienda nueva son huevititos carísimos y muy viejos. Sí, porque por otro lado están también las invasiones. O sea, la gente de manera informal iba, se sentaba, se daba dotaciones de 500 metros cuadrados, padrísimo. Me acuerdo de un trabajo de Luis Jiménez que decía que económicamente la estrategia de sobrevivencia era mejor en las zonas invadidas por la gente que en donde el gobierno les ofrecía pie de casa. Porque acá tenía la economía de traspatio y todo eso, ¿no? Claro. Entonces, en la otra no tienes nada, no tienes espacio. Un metro cuadrado. Sí, ni siquiera puedes expresar tu carácter, tu personalidad. Claro, nadie quiere vivir pared con pared. Sí, no, además, pues, todas las casas son amarillas. Igualitas, ¿no? No, pues hoy compadre, la mía es la color perico, ¿verdad? Y Carla. O tiene una fachada de tal o cual, no, pierdes hasta eso. Entonces, tiene que haber también y indicadores de servicios, porque también, bueno, sabemos que ya las casas que se ponen así de manera improvisada no son de materiales ligeros, están en zonas todavía menos vigiladas por policía, etcétera. Te roban el cilindro de gas, todo el tipo de situaciones, ¿no? Ay, oye, la tubería ahora que están robando toda el cobre. El cobre. Enseñamos el cobre acá, ¿no? Este es el porcentaje de viviendas con cobertura de luz, agua, drenaje. Pues como hay zonas que tienen más cobertura que otras. No es un problema muy fuerte en Aguascalientes, pero sí de muchas regiones del país. Y que lo que estamos viendo es estos indicadores, y con ello estamos calculando un índice de saludabilidad humana. ¿De 0 a 100 o cómo? Es igual que el IDH, ¿verdad? Tiene a la unidad, con la medida que se va poniendo en mayor poder, 0 a 1. ¿Y cómo se calcula? En cada caso puede ser por cobertura del servicio. En el caso de hombres y mujeres es si el AGEP tiene más o menos 5% más de hombres o de mujeres. Entonces empieza, digamos, a tener una lectura mayor o menor. Tenemos zonas con 86 hombres por cada 100 mujeres o al revés. Entonces tiene mayor intensidad ahí el problema de ese tipo. O en el caso de ocupantes por dormitorio, pues 2.5, 3, etc. Y te va a dar un hacinamiento
Pero El ponderador, te refieres tú a los ponderadores. Ya como los índice ponderas cada uno. es una componente, es un... Sí es. Si la mitad de mis AGEPs de esta localidad tienen problemas en esa naturaleza, entonces tengo un 50% sanos, digamos, en donde el equilibrio es mayor. Pero si en determinada zona hay más mujeres que hombres, entonces ese AGEP está catalogado como dentro de los que no tienen equilibrio. Y en la medida en que sean más hombres o más mujeres, ese AGEP tiene una calificación menor. Hay rangos. O sea, vas dividiendo entre rangos y a los rangos les vas dando un valor. Y luego las variables como se Promedio. ponderan, no sé. Todo tienes a la unidad. Si tuvieras el 100% de las AGEPs con equilibrio entre hombres y Lo que está mujeres, explicando tienes la unidad. que mientras más Pero es se que ese acerca es a un la ponderador, porque es un- es que están Sí. cubiertas todas las... Sí, ahí está dado pues, que tengas, por ejemplo, en el caso de escolaridad estamos tomando 10 años para dar una Para cada unidad. aspecto de Si los llegas a los 10 documentos, años, hay un unidad, numerito disjunto, entre más tienden a uno, entonces que vuelves a tener la unidad, brazos de uno, pues, brazos equivalentes a uno. En unos casos es por cobertura, en otros casos es por número de años de escolaridad, o el porcentaje de cobertura de servicios. Eugenio, entonces si estamos entendiendo bien, para cada aspecto se calcula, digamos, un numerito. Y todos los numeritos, si tienden a la unidad, es mejor. Es la suma finalmente. Sí, al final es la suma entre todas las variables, todas las entre el variables. número de variables. La suma Sí, de ese todos es el que los tiende a aspectos, si uno. te dan uno, Bueno, está si bien. tiende a uno Entre es- más te alejes, es para mejor, arriba o si para tiende a abajo, cero, es hay un Exacto. desequilibrio o es y hay menor un que equilibrio. uno. Yo no alcanzo a ver si No, lo yo que dice tampoco. 107, que dice casi Sí, es Jesús María, Aguascalientes, Asientos, todos los municipios del estado. Este es su índice de vulnerabilidad humana. Están de mayor cobertura menor. ¿Cuál es el más peor, Eugenio? Calvillo y Tepesalán. Calvillo por toda la migración de... problema de equilibrio. El equilibrio de hombres y mujeres. La escolaridad bajísima. Tú ¿De no Calvillo? haces un chorro. Que también va asociado a la migración, ¿no? Sí. También va asociado a la migración. Me acuerdo lo que decía Eugenio hace rato, entre Calvillo y Aguascalientes, que son 50 kilómetros, tienes 30 años de diferencia en términos de escolaridad. Oye, pero igual también hay mucha migración, ¿no? Equilibrio por 0.25 Calvillo. Oye, Ceci, es que, Ceci, imagínate que en Calvillo muchas veces Sí, hay pues. familias en las que se van los papás y las mamás y los niños se quedan a cargo de los abuelos. Los abuelos sin recursos, sin nada, o sea, ¿cómo les dan satisfactores para todas las necesidades que estuvimos comentando? De salud, de educación, de todo. Sí, y luego todos los problemas derivados de eso. Ajá. Hicimos una encuesta con Memo de los asuntos de género relacionados con la cuestión de la migración internacional. Entonces, por ejemplo, a mí me impresionó mucho una señora que decía, es que mi esposo me manda la remesa, pero me la manda con el tendero. Yo tengo que comprar en la tienda de la esquina, no me da dinero. Y el tendero tiene instrucciones de que me vende leche para la niña, verdura, esto. O sea, no puedo comprar cualquier cosa en la tienda. Tengo que comprar lo que mi señor le dice al tendero que puedo comprar. ¿Qué índice de servicios tiene más Calvillo que Aguascalientes? Sí, porque aquí es donde te fallan los servicios, a lo mejor de manera temporal, mientras los instalan en zonas de nueva ocupación. Sí. Y eso. Se te refleja. Ese sí es un poquito eso. Pero sí. ¿Y eso lo tienes calculado para todos los
Se puede hacer. De hecho, está en el CIDE, en la Biblioteca Internacional del CIDE, está ya la metodología, y sobre todo pues, para hacerlo en cualquier municipio del país, con el ITER. Oye, ¿y qué traslape tiene con los indicadores, con los OBM, con los de milenio? La educación, la salud, los indicadores del milenio es mucho más amplio. Yo lo veo también por lo que decías, un poco por la forma de calcularlo y por las variables, lo veo como correlacionado con el IDH, ¿no? Sí. No, como que te va dando... Como que responde a esa necesidad manifiesta de decir, bueno, pero sin seguridad humana no hay desarrollo humano. ¿No? ¿Qué es seguridad humana? O sea, como que es la selección de eso básico que se necesitaría para ese segundo nivel, que es la seguridad. Exacto. ¿Sí? Intenta tener una respuesta justamente a esto que tú dices, ¿no? La pirámide De Maslow. Sí. De Maslow que te maneja justamente eso. Pero fíjate, o sea, es lo básico. Sin esto básico no podemos avanzar. Claro. Esto se los acabo de dar, por ejemplo, a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, les gustó. Pero dijeron, oigan, pero entonces no tienen que ver el de desarrollo social y el de desarrollo económico. Claro, porque entonces ya la bronca no es nuestra, no es cosa es que mientras no queramos ver los problemas de manera integral y que lo queramos ver de cachitos, no vamos a solucionar nada. Sí, porque luego los presidentes municipales son, bueno, ¿cuántas patrullas quieres? ¿Cuántos macanas? ¿Cuánto es? Para que la resuelva la seguridad. Está muy limitada esa. Pero entonces, o sea, si este es un concepto amplio de segurabilidad, en donde tenemos que tener como una voz y una presencia los ciudadanos, como que es la preocupación de exigirle al gobierno lo que nos dé, pero también de ver ¿cómo te diré? A nivel de ciudadanos, cómo nos podemos organizar para tener esa conciencia, por decirte. Yo soy empleada y a lo mejor mi papel a lo mejor sería exigirle al gobierno que me dé A, B, C. Pero si yo soy empresario, yo me doy cuenta que mientras no me preocupe por mejorar el entorno que no se mejore va a convertirse en un riesgo para mi seguridad. Porque todos estamos como en una red que si yo no me preocupo de mi empleado, al rato mi empleado se va a volver contra mí. O sea, en ese sentido no es nada más lo que el gobierno me dé, sino que estoy creando yo para hacer que esa red, todos estemos en un contexto de ganar-ganar, por así decirte. Si yo hago algo para que mis empleados estén bien, mis empleados no se van a convertir en delincuentes, por lo tanto yo voy a tener mejor seguridad de mis bienes, de mi patrimonio, de mi persona. Sí, hay unas organizaciones, son 8 ONGs, están haciendo un documento que está recuperando su experiencia. Y entonces me pidieron que les diera más o menos un panorama de cómo era Aguascalientes antes de la llegada del INEC y de todas estas cosas. Como para entender a dónde llegaron, por qué las ONGs en Aguascalientes empezaron a hacer un detonante en el lugar en términos de que la gente aprendiera que también tenía derecho a tener derechos, como que no tenía claro, y empieza a exigir, para nosotros fueron claros los derechos reproductivos, por ejemplo, pero que aquí dice, ¿no? Está libre de demanda y Incluso ibas al ginecólogo y te decían no. Sí.
No le voy Yo no le voy a por poner el objeción de dispositivo, ni le conciencia. voy a dar. No le voy a poner nada. Las farmacias Sánchez lo vendían. Entonces sí, como que empezaron a reblandecer así una serie de atavismos locales. Pero yo les quería mostrar que Oye, ya te das cuenta de esto: seguridad física, de recursos familiar, de salud, de propiedad. ¿Sí? Entonces intentan como replicar eso con indicadores sensables. No necesito invertir demasiado en ahora también sería buenísimo lanzarlo, digamos, este mapa contra, por ejemplo, registros de reportes de violencia intradoméstica. Bueno, yo pienso en suicidios, pero de violencia intradoméstica, por ejemplo, o sea, para ver la correlación del índice. la coordinación estatal. Sobre todo que se relaciona con cosas en donde las personas son residentes, ¿no? Entonces la violencia intradoméstica es clarísimo, o el suicidio es clarísimo, no sé, algo que nos aproxima a la desintegración de hogares también, de alguna manera. Pues sí. Si Divorcios, suicidios, o sea, todos los de la novia. todos los de la novia, exacto, todos los anónimos. ¿De Duque? De Duque, sí. Entonces, todo muy bien. Oye, ¿tú también manejas elementos sociológicos, Rodrigo? No, este es un erudito. O sea, no nomás te fuiste con lo económico. Son malos los economistas, solo hablan de economía. En una encuesta mundial de valores, se empezaron precisamente a evaluar este tipo de cuestiones, si había pensamiento secular, racional, valores de expresión individual, versus estos valores tradicionales y de sobrevivencia, ¿no? Propios pues de los ¿Qué son valores de sobrevivencia? ¿Cómo que serían? Es, por ejemplo, en África salimos a cazar y a ver qué encontramos y con eso vamos a tener lo elemental y tal, o sea, ya no vamos más allá de eso, ¿no? O sea, en el primer nivel de las necesidades de Maslow. Exacto, que son o sea, sí. Entonces, como nada más estamos en ese nivel, entonces la frontera es muy cercana a que perdamos la sustentabilidad, ¿sí? Porque entonces si salimos, no cazamos nada, ¿sabes qué, vieja? Pues no nos vamos a comer, solo no y ahora sí que te jodes porque nadie eres, ¿verdad? Entonces estás más a merced de eso. Oye, Eugenio, pero también está todo un desarrollo teórico que tiene que ver que cuando estamos en ese nivel de necesidades fisiológicas, nos movemos con el cerebro reptiliano. O sea, casi por instintos, en donde si tienes ira, órale. Si tienes, o sea, no hay un elemento humano que te permita equilibrar esas reacciones. No hubo cacería vieja, te trajo a ti. Casi. Me lleva la ira y el hambre. Casi. Sí, pero el SIDA, las relaciones, digamos... O sea que la polaridad ahí es África y Europa protestante. Sí. O sea, esa es la polaridad La completa. polaridad así. Pero mira, a Uruguay ya lo ponen en la Europa católica. O sea, está en a esa Portugal zona. lo bajan a Latinoamérica. Son continentes perceptuales. Sí, son continentes perceptuales porque entonces los de habla inglesa, aquí está Australia y Canadá. Aquí por hacer el mapa, pero al final de cuentas son muy parecidos. México está ahí en algún lado. Está en algún lado, sí, no. México está. Lo azulito. ¿Qué es junto a quién? Pues pegadito a África. Pegadito a África. Pegadito a África. No, en valores de expresión individual no tiene una mala. Sí, no está tan mal, pues. No está tan mal. Nuestro problema es tradicional. Y luego,
¿cuál es el problema tradicionalista de México? Pues hay un estudio que dice de género, sí, nuestro problema es que somos demasiado jerárquicos. O sea, la jerarquía, el jefe lo que diga. Es impresionante. ¿Qué horas son las que usted diga? Son las horas que usted diga. ¿Sí? El problema es jerárquico, tradicional, o sea, no nos gusta ¿cómo dicen esta? Es un indicador de indefinición, pues, de cuando estás... sigues la corriente. Sí, pero te gusta la seguridad que te da. Todo un encuadre necesitas. Exacto. No puedes manejarte en situaciones ambiguas. Sí. Necesitas algo que te dé una seguridad. Muy reglamentado. Reglamentado, que te dé seguridad, que no haya incertidumbre, exactamente. O sea, le sacamos a la aversión a la incertidumbre. Aversión a la incertidumbre. Pero luego entonces soportan mucho de la parte tradicional, sobre todo la parte jerárquica, y lo que dicen es que lo que nos come es la permisividad. O sea, el jefe lo que diga, pero entonces el jefe se lo ocurra por el comentario, y entonces es aceptar a los, ¿cómo se llaman? Mucha tolerancia a la permisividad. ¿Cómo se llamaba el viejo este? Al de la red de... sí, el portero de porno, de los basureros. Claro, o sea, te da para eso. Por eso se dan. Eso está muy interesante. Entonces, demasiada jerarquización, aversión al riesgo. En cuestiones de género, ¿no tiene alguna expresión eso de pero con la aversión al riesgo, Rodrigo, aceptas lo que te marque la jerarquía, aun cuando sean abusos sexuales y... No tienes voluntad de cambiar. Nada. Exacto, entonces mi viejo sí me pega de vez en cuando, pero pues también... me lo merezco. Me da mi edad, no me ha faltado. Es el malo conocido. Bendito sea Dios. Sí, claro, es sumamente tradicional. De hecho, la jerarquía que es muy fuerte. Sí, claro, muy fuerte. Entonces, es donde más tenemos que crecer. Fíjate todo lo que y todo tiene que ver con... Ahora, ¿cuál es la mejor receta para esto? Lo que se llama construcción de ciudadanía. Y ahí es donde entramos. Ahí es donde entramos. Construcción de ciudadanía te va dando más pensamiento racional, etcétera, que te permite ver en el... Oye, pero aparte, o sea, bueno, no aparte, sino esto implica... Este rojo es los países comunistas. Eso implica, Eugenio, que el centro de todo sea un desarrollo humano, como humano. O sea, con las necesidades fisiológicas cubiertas, con seguridad y con todo lo que te diferencia de los animales, por así decirlo. ¿O qué? Los animales son mejor que nosotros. No, pero mira, Tomás, sí. Ahorita que estoy leyendo el libro que nos recomendó Rodrigo, o sea, no es que nosotros seamos mejores que los animales, nomás porque sí, sino los animales no les queda más remedio que ser buenos porque se mueven con el instinto. El asunto con los humanos es que tenemos el libre albedrío, que eso nos permite elegir lo bueno o lo que va en contra de nuestra naturaleza. Y entonces en esa libertad, si no damos los elementos para que los humanos sean humanos, o sea, que tengan ese poder meter una pausa para decir no me voy por mi instinto, sino que voy a optar por mi mejor bien, aunque eso signifique que en este momento voy a sacrificar tal cosa. O sea, te da elementos de que a lo mejor en el momento meto un freno
para no ir con lo que yo deseo, pero por un bien mayor. Eso no lo tienen los animales. Y eso te lo da la educación, pero una educación también, no nada más en conocimientos, sino en valores. Exacto, entonces empiezas a tener, por ejemplo, si lo checas contra las empresas que se están certificando en social y ambientalmente responsables, pues te resulta ser de los este tipo de países. Ahora, sin embargo, yo entiendo el mapa que es puramente descriptivo, o sea, no es en el sentido que te diga que Europa protestante esté mejor, o sea, puedes tener valores positivos en sobrevivencia, puedes tener valores positivos tradicionales. Lo único que te dice es que, digamos, esos son los valores que definen a una sociedad, simplemente. ¿Cómo te percibes? O sea, sin calificarlos, en realidad. Son los valores que definen una sociedad. Bueno, que lo dices. No es que uno sea necesariamente mejor que otro, sino que son los que definen una sociedad. Con sus pros y sus contras, porque todos esos valores tienen sus... Ciertamente, de alguna manera, estaríamos como buscando una especie de equilibrio, ¿no? Sí, al verte en el concierto, sí te ves como desequilibrado en algunas cosas, ¿no? Sí, pero es descriptivo, o sea, tú no sabes si estás jodido por tener esos valores, claro. o tienes esos valores para lidiar con tu condición jodida, ¿no? Sí, es como el índice de felicidad, ¿no? O sea, no sabes cuál es la causalidad. Los más felices del planeta están en las Islas Fiji. 9 de cada 10 habitantes de las Islas Fiji, como yo vivo muy feliz aquí. Sí, y entonces dices, bueno, ¿y estos cuates que tienen? Hacen mucho vida como comunitaria, otra tienen celulares y demás, ¿no? Y que sería así como el concepto de felicidad en otro lado. Pero a lo mejor en esos países donde ya tienen el celular como concepto de felicidad y la mitad de la población normal no tiene, pues se siente bien, son muy felices terriblemente, ¿no? Sí. Qué bueno está eso. Y pero realmente esa fuente, ¿quién es? Ellos tomaron los resultados de la encuesta mundial de valores. Esto se aplicó también aquí en México. Sí, pero lo mapearon. Y lo mapearon empezando a ver cómo había como muchas coincidencias. Y este es un nuevo mapamundi mundial. Pero me refiero a que la fuente, o sea, ¿qué instituciones que hace esa? Porque pues ahí también quedamos como en el vacío de qué sustentabilidad tiene esa fuente. La fuente nada más, los que aplicaron la encuesta mundial de valores es Galo. Son como 120 países. Pero no era de un documento del mismo Premium D o algo así de donde lo encontraste, ¿no? Sí, también lo es una propuesta. O sea, ¿quién se lo aconseja? No lo sé, no lo sacamos. Pero hay mucho en internet sobre las encuestas mundiales de valores. Está muy interesante eso. Sobre todo sí te da una pauta. A mí me quedó muy claro que el país necesita avanzar muchísimo en el terreno de la parte más racional, pues, tenemos de acuerdo todo lo que aporte y que dices, se va al dinero, nadie lo aprovecha, nadie está llevando un control de eso, de si vamos avanzando y cómo. Ya dijeron que estamos a llorar en tal cosa y sale en el diario y en el siguiente día no hay ninguna reacción, no las ni la sociedad dice, oye, de aquí en adelante yo quiero que las cosas sean así. Sí, es lo que dice, que eres denso en valores autoexpresivos y tradicionales y no tienes densidad en valores racionales comunitarios. Y comunitarios. Es lo que dice.
sea, ¿en qué eres denso y en qué tienes densidad de valores y en qué no tienes densidad de valores? Sí, sí, y me gusta mucho que hagas esa apreciación, porque efectivamente son valores, o sea, son valores. Y no son menores, sí, pero finalmente en el concierto sí ves que te faltan metales o cuerdas o etcétera. Sí, ¿no? claro. Tu forma de armonizar sin vida. Curiosamente parece que lo más equilibrado es la Europa católica, ¿no? Entonces está ahí. Sí. O sea, que, que tiene equilibrio más o menos. Espero pues haber un poquito el marco que luego como salud tenemos, pues a lo mejor está muy encaminado leemos alguno lo digo. Ahí de la Europa Católica, ¿de quién está? Bueno, está Uruguay, Polonia, España, Italia, Bélgica, Francia, Luxemburgo, que no es católico, ahí está. Grecia, que tampoco es católico. ¿Esto qué es? Vaticano. No, Israel, son como islas, ¿no? Son como islas. Israel y Grecia. Está curioso. Estas son, fíjate, todo esto era comunista. Es la Europa del Este. Sí, porque es Eslovenia, Hungría, Lituania. Se están empezando a relacionar más con los valores. Pues bueno, Que definían antes. sí, se ve más a sus orígenes, ¿no? Apunta más Claro. a sus orígenes. Que a donde estaban. Que a donde estaban haciendo. No, pues muy bien, dos premios. Muy bien, muy interesante.